Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Hoy tenemos una conversación en algo que nosotros hemos denominado desde Pro Antioquia y en alianza con Medellín, ¿cómo vamos? Conversaciones Pro Antioquia, conversaciones Pro. Esta vez nos encontramos pues con Piedad Patricia, nuestra directora de Medellín, ¿cómo vamos? Hablando de género, cuidado y violencia. Y tenemos tres invitadas especiales que van a estar con nosotros una hora y media conversando sobre diferentes temas, violencias, la economía del cuidado, el rol de la mujer en el marco de esta coyuntura del COVID-19 en la que nos encontramos. Nos acompañan el día de hoy en representación de la secretaria de las mujeres de la alcaldía de Medellín, Juliana Martínez, que no nos pudo acompañar finalmente porque se encuentran en discusiones y en comisiones de estudio del plan de desarrollo, pero obviamente nos acompaña su subsecretaria, que va a estar aquí con nosotros, Claudia Restrepo. Nos acompaña Jenny Giraldo, directora de Mujeres Confiar. Nos acompaña también Yamile Roncancio, directora de Feminicidios Colombia, y vamos a estar moderando e interviniendo en esta conversación Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín, ¿cómo vamos? Y yo, Laura Gallego, directora de Desarrollo de Pro Antioquia. La conversación de hoy tiene el propósito de seguir llevando a cabo reflexiones sobre la equidad de género y los retos que tenemos en el cierre de brechas entre hombres y mujeres y que especialmente se agudiza en el marco de esta situación, en el marco del COVID-19. Pro Antioquia como fundación empresarial en alianza con Medellín Cómo Vamos, tiene como uno de sus ejes estratégicos la igualdad de género y por eso pues este espacio de conversaciones pro se convierte digamos como en un espacio de reflexión y de tratar de traer diferentes voces expertas que han venido justamente trabajando sobre los retos para cerrar las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres, un problema latente que hoy tenemos y que se agrava en esta coyuntura. Entonces, bueno, bienvenidas a las invitadas que aceptaron estar aquí con nosotras, estar aquí en esta conversación de Pro Antioquia y Medellín, ¿cómo vamos? La verdad es un gusto tenerlas. Y como les mencionaba ahorita, vamos a tener tres, máximo cuatro ejes sobre los que queremos conversar con ustedes. Y yo voy a introducir digamos, como el primer componente de conversación, el que más nos interesa en este momento y donde creemos que las empresas tienen un reto monumental porque creemos que estos asuntos tienen que hacer parte de las estrategias de las diferentes organizaciones en términos de intentar crear una cultura asociada a romper esos estereotipos y roles de género asociados al cuidado. ONU Mujeres ha sacado múltiples informes y múltiples, digamos, datos que ponen en evidencia los retos que tenemos para entender la carga que tiene la economía del cuidado o el cuidado sobre las mujeres, especialmente en esta coyuntura. El cuidado, que además es generalmente no remunerado, se traduce en una carga en términos de costos físicos y además emocionales, así como una de las barreras más importantes para la autonomía económica de las mujeres. Representa, de hecho, uno de los mayores riesgos de esta crisis y, de acuerdo al análisis que hizo ONU Mujeres, el 74% de las mujeres son empleadas del sector sanitario y social, muchas veces excluidas de los primeros niveles de toma de liderazgo, de toma de decisiones, y son las mujeres además las que dedican, sobre todo en esta coyuntura, el doble del tiempo del trabajo doméstico y obviamente, como lo mencionaba ahorita, es generalmente un trabajo doméstico no remunerado. En Colombia, el DANE y obviamente informes especiales de ONU Mujeres han señalado que las mujeres dedican en promedio 50.6 horas mientras que los hombres dedican 23.9 horas en promedio. Esto quiere decir pues que claramente el cuidado es uno de los desafíos más importantes que tenemos, insisto, una de las mayores barreras para la autonomía económica de las mujeres. Y por eso quisiera empezar con una pregunta para todas ustedes, para introducir su intervención y su participación en este foro. Pues dado que las mujeres siguen siendo las más afectadas al asumir desproporcionalmente el cuidado no remunerado, ¿cómo creen ustedes que se agudiza esta desigualdad en el aislamiento y cómo podemos trabajar en su reconocimiento, en su visibilización, que creo que es muy importante, y ahí clave hablar de la mesa del cuidado, y cómo podemos trabajar desde las instituciones, tanto privadas como el sector público, como las organizaciones sociales, para su cierre? Entonces, pues quiero darle la palabra para empezar a Claudia Restrepo, la alcaldía de Medellín. Les propongo que empecemos con Claudia, sigamos con Jenny, con Yamil en tercer lugar y en cuarto lugar Piedad para
poder intervenir en esta pregunta en particular y darle paso, una vez hagamos la ronda, al segundo tema. Entonces, Claudia, nuevamente bienvenida y empecemos a hablar de economía del cuidado, que es además una de las grandes preocupaciones que desde el sector privado queremos impulsar y queremos hacer visible. Muchas gracias por la invitación. Este es un asunto que la pregunta la estás abordando de la manera correcta, porque lo que estás diciendo es, se agudiza. Esto no es que empezó a existir en este momento. Este es un asunto en el cual esta pandemia, este confinamiento nos está ayudando a quitar velos en algunos asuntos que vienen sucediendo de tiempo atrás y pues de alguna manera ojalá lo convirtamos como sociedad en una oportunidad de hacer una transformación cultural que es necesaria desde hace muchísimo tiempo. Esa cifra que tú estás dando, donde nos damos cuenta que las mujeres asumen el doble de tiempo en labores de cuidado, es una cifra que estaba estudiada desde hace bastante tiempo. Esto sí, por supuesto, lo ha agudizado. Tenemos en este momento la dificultad de que muchísimas mujeres en este teletrabajo que se está teniendo que realizar en este momento, entonces además de las labores productivas, del trabajo remunerado, están teniendo que asumir el cuidado de niños pequeños, de niños menores de 5 años, de niños que requieren una atención muy permanente y esto les está tocando a ellas en esa doble o triple jornada que siempre hemos tenido, pero en otras circunstancias estaban las abuelas, estaban las guarderías. En este momento las mujeres están absolutamente solas con esa carga. En muchos casos, yo les estaba contando ahora, tengo compañeras que tienen niños menores de 5 años, compañeras de la oficina con quienes nos tenemos que reunir periódicamente para todo el trabajo que estamos haciendo y me puedo dar cuenta que su esposo no está en teletrabajo, entonces su esposo está trabajando desde la mañana hasta la noche y ella está absolutamente sola al cuidado del niño pequeño, además de todos los asuntos que tenemos que atender como alcaldía. Entonces aquí hay un asunto en el cual la empresa privada, el Estado, que siento que el Estado en este momento está teniendo un papel muy importante en esta organización social que nos está obligando esta pandemia y este confinamiento, pero también hay un llamado muy especial a la empresa privada, porque creo que muchas de las empresas deben en este momento estar tomando conciencia de lo que están viviendo sus empleadas en sus casas. Y es un asunto en el cual vamos a tener que trabajar en estrategias de transformación cultural a partir de campañas. Creo que ahí hay un tema de comunicación y de formación muy importante en el cual nos tenemos que involucrar tanto el Estado como el sector privado. Pero lo primero es que tengamos esa conciencia de la necesidad de una transformación cultural porque las mujeres están asumiendo una doble o triple carga que siempre la han asumido, en este momento se ha agudizado muchísimo. Tenemos adicional a este tema del trabajo doméstico también el tema de las mujeres que, como tú estabas entregando algunas cifras, según la CEPAL, el 11.4% de las mujeres ocupadas en la región de Latinoamérica están ocupadas de trabajo doméstico remunerado, pero de ese 11.4%, el 77% lo está haciendo desde la informalidad. Entonces yo creo que necesitamos ver ese fenómeno, esa problemática, porque son mujeres que además no tienen una protección, no tienen un trabajo decente en los términos en que la OIT ha calificado el trabajo. Entonces, esto nos está develando una cantidad de problemas que son estructurales, que no son coyunturales. Lo que tenemos que ver aquí es cómo esta coyuntura nos tiene que ayudar a organizar los problemas, a solucionar los problemas estructurales. Tenemos unos retos muy importantes en este momento, en el cual desde la Alcaldía de Medellín y desde la Secretaría de las Mujeres hemos mirado este momento desde una visión y desde una planeación que tenga que ver con un plan de emergencia, un plan de contingencia y un plan de continuidad, porque también tenemos que mirar la continuidad. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, sabemos que en el momento estamos viviendo una circunstancia de doble o triple carga que nos preocupa, porque nos preocupa la salud de las mujeres física y mental, por la sobrecarga que tienen en este momento, pero también la necesidad de mirar qué va a pasar después. Ahí tenemos algunos asuntos importantes y es cómo
tenemos que involucrar a las mujeres en todas las fases de respuesta en el momento en que se empiece todo el tema de activación económica. Ahí tenemos otro dato muy importante y es que según el DANE del 2018, en Medellín el 49% de los hogares tienen jefatura de hogar femenina. Entonces, si tenemos que hacer una intervención que realmente involucre a todos los hogares, tenemos que tener en cuenta que la mitad de esa activación económica tiene que incluir a las mujeres. Esas soluciones tienen que incluir a las mujeres, porque si no lo hacemos, no estamos tomando decisiones basadas en los datos reales. Y es que la mitad de los hogares con jefatura femenina requieren que esa activación, que además normalmente las activaciones económicas en circunstancias como estas tienen que ver con la activación de obra civil. Y en ese tipo de trabajos, por los estereotipos de género que tenemos, sabemos que las mujeres normalmente no son incluidas porque se necesitan obreros de la construcción. Pues la idea es que vamos a tener que revisar en esa activación cómo incluimos a las mujeres en este tipo de trabajos, pues primero porque también estamos capacitadas para hacerlos, si es necesario revisar pues por temas de fuerza y algunas otras cosas, aunque las mujeres también realmente somos muy fuertes, pero también hay unos temas en los cuales las mujeres pueden ser incluidas en obra blanca y en otro tipo de tareas que ellas puedan cumplir. Y Claudia, perdón. sí. Me va a tocar a mí la tarea difícil. Es que no les dijimos desde el inicio la metodología, pero cuando Laura hace la pregunta, yo estoy pendiente del tiempo y ya puedes ir redondeando, por favor, Claudia. Está muy interesante. Gracias, Ahorita Claudia. podemos seguir debatiendo otros temas, pero sí tienes que redondear. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias, Piedad. Bueno, en todo caso, además, pensando en lo que estamos planteando desde el plan de desarrollo, pues estamos hablando de un sistema de cuidado en el municipio. Tenemos también un proyecto sobre acceso a bienes de capital que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a bienes, por ejemplo, como las lavadoras. Esto no es como el estereotipo de le regalo a la mamá la lavadora el día de la madre, sino que realmente la idea es cómo poder liberar tiempo de las mujeres para dedicarse a estudio, a ocio, a tiempo libre, a descanso, a eliminar un poco esa carga, pero también pensando mucho en que tengan liberación de tiempo para estudiar y que eso permita acceder a procesos de mayor autonomía económica, que para nosotras es muy importante porque es la posibilidad de generar factores protectores en temas de violencia. Hasta ahí. Bueno, Laura, ¿con quién seguimos? es mi turno. Jenny, adelante. Listo. Bueno, pues sumándome por supuesto a todas las reflexiones y a todas las realidades que nos pone también Claudia, a todos esos datos, creo que agregaría que una situación que agudiza en este momento esa carga para las mujeres en términos del trabajo doméstico no remunerado es que además de que muchas de ellas, quienes trabajamos por fuera de casa, estamos en una oficina y ahora estamos en teletrabajo y eso pues nos implica unos aprendizajes extras, nos implica estar muy atentas, de pronto acostumbrarnos a unas formas de trabajo virtuales a las que no estábamos acostumbradas, entonces eso ya implica una demanda emocional que nos estresa, nos pone nerviosas, un poco no sabemos qué hacer cuando tenemos la reunión y el niño o la niña está al lado pidiéndote algo, todo eso va generando cargas emocionales y demandas emocionales para las mujeres que hacen que esto sea mucho más difícil, pero además todas las personas que estaban en la calle durante todo el día o al menos durante buena parte de la jornada, ahora están en la casa, los niños y las niñas que estudian y que ahora están estudiando virtualmente, muchas mujeres lo han declarado, es que no somos profesoras y ahora resulta que también tenemos que ser profesoras porque tenemos que saber cómo sentar al muchachito, a la muchachita al frente del computador, cómo manejar la herramienta, cómo descargar, bueno, todas las tareas que supongo yo que implican tener que tener a un niño o a una niña o a un adolescente pues cumpliendo con sus labores de teletrabajo. Pero además, si vives con una hermana, con un hermano, si vives con pues, compañero, esposo, que está por fuera de casa todo el día y ahora no, pues esto por supuesto incrementa y si estamos además ante
un panorama en el que los hombres todavía sienten que los oficios de la casa son asuntos de mujeres, que todavía no hay una tarea de redistribución al interior de los hogares, o no hay mucha conciencia de lo que significa la redistribución dentro de los hogares, pues todo esto, por supuesto, incrementa el trabajo en la casa. Creo que para las personas que vivimos solas el trabajo se ha incrementado doble y triplemente, entonces para una mujer que además esté con sus familias, que esté con niños, niñas pequeñas, esto puede ser mucho más difícil. Y por otro lado, pues lo que conocemos como la doble jornada o en algunos casos la triple jornada, yo creo que por estos días digamos, esa doble jornada se extiende a lo largo de todo el día, pero no disminuye la intensidad, ¿cierto? Entonces, no es tan fácil separar los horarios de trabajo doméstico y de trabajo, digamos, laboral en la oficina, en la empresa, y decir, a las 6 en punto me desconecto y entonces ya me voy a seguir asumiendo esta otra carga, sino que esto se va dosificando a lo largo del día, y digo que no disminuye la intensidad porque la carga emocional en este momento es mucho más alta. Yo sé que cuando las mujeres están en la oficina, de todas maneras están atentas a todo lo que está ocurriendo en sus familias durante el día, están pendientes de que en el chat les avisen que ya el transporte recogió o no recogió al niño, o sea, esto es parte de la cotidianidad de muchas mujeres. Ahora que esto no pasa y que toda esa demanda emocional está concentrada en la casa, creo que agudiza mucho más la situación. Lo que tenemos que hacer y lo que venimos haciendo, y para esto pues para esto es que existe, por ejemplo, la Mesa Local de Cuidado de Antioquia, de la que Mujeres Confiar pues también forma parte en este momento, es mucha pedagogía. Y hay que hacer pedagogía en muchos niveles. Hay que hacer pedagogía y comunicación pública en alianza con secretarías de las mujeres en Antioquia, en Medellín, de las empresas y la comunicación pública que podemos hacer, pero hay que ser muy creativas en pensar las estrategias para hacer unas pedagogías en más micro, digamos. Entonces, desde las mismas organizaciones, en las mismas empresas, tal como decía Claudia, cómo estamos entendiendo y atendiendo la realidad de esas mujeres, qué diagnósticos estamos haciendo para saber esas mujeres cómo están viviendo este confinamiento y qué estrategias pedagógicas podemos hacer así pequeñas, muy de la conversación, de hacer charlas con ellas, con ellos también, con los empleados, para preguntarles, hey papá, usted en la casa, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y mucho más pequeño, ¿cómo hacemos para llevar esto a las familias? Creo que esa es como la pregunta, porque ese terreno de lo íntimo y de lo privado que es tan difícil de penetrar y que vivimos todavía en la cultura de que la ropa sucia se lava en casa, y como lo he dicho en otras conversaciones, y aquí ya estamos hablando no en sentido figurado, no es una metáfora, ya sí es la ropa sucia que estamos lavando en casa, ¿cómo hacer para intervenir allí, que a veces es tan difícil? Creo que es como uno de los retos más grandes, lograr esa micropedagogía para que esa redistribución del trabajo doméstico dentro de las casas sea una realidad ante esta posibilidad que estamos viviendo hoy en el confinamiento. Sí, Yamile, a propósito de esto que acaba de mencionar Jenny, porque es importante un poco cuestionar esa idea de esos trapos sucios se lavan en casa, de que también, digamos, las diferentes instituciones tenemos el reto de entender la realidad que tiene lugar de puertas hacia adentro en los hogares, y cuál es la repercusión que esto ha tenido también, esa carga del cuidado, esa carga mental, emocional, física, social del cuidado en obviamente también la reproducción de otras violencias. Bueno, pues lo primero, darles muchísimas gracias por habernos invitado. La Fundación Feminicidios Colombia tiene, creo que, la mitad de su corazón en Antioquia, en Medellín específicamente, porque allí hemos acudido por lo menos 4 veces a hacer la representación judicial de las mujeres asesinadas como consecuencia del feminicidio, así que para nosotras es muy importante esta conversación. Para responder a tu pregunta, primero quisiera hacer como una aproximación desde lo que nosotros observamos a través del Observatorio de Violencias contra la Mujer de la Fundación, y es que hay un asunto de estereotipos que permean las violencias, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se habla de los derechos de las mujeres y en consecuencia de las vulneraciones de los derechos de las mujeres, se habla siempre de mujeres. Entonces el foco siempre se pone sobre las mujeres, constantemente.
En alguna intervención que hicimos sustentando un proyecto cultural y artístico, pusimos una diapositiva enorme en una universidad acá en Bogotá que decía: el feminicidio no es un tema de mujeres. Y más de una persona se sintió un poco contrariada con lo que yo pasé a exponer, que es lo mismo que les quiero transmitir. Este no es un tema de mujeres. Tampoco es un tema netamente estatal. ¿Por qué mi emoción de esta conversación? Porque yo siempre he dicho que si el sector productivo cambia, la sociedad cambia. O sea, históricamente los cambios estatales, los cambios sociales se han dado porque el sector productivo cambia. Entonces, era lo que yo decía, hace muchísimos años existen mujeres feministas, organizaciones que vienen hablando sobre los derechos, sobre las violencias, pero eso se materializa más cuando una firma, una marca, cualquiera que ella sea, saca una campaña hablando de derechos de las mujeres. Ya eso varía, porque ya tenemos un impacto cultural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en aislamiento respecto de las violencias contra las mujeres? Uno, que se está hablando todo el tiempo de las mujeres y se les está hablando todo el tiempo a las mujeres, pero no se les está hablando a los hombres. Y resulta que quienes nos violentan, lamentablemente, proporcionalmente, estadísticamente, no necesito explicar eso, son los hombres. Entonces allí tenemos un primer problema. Tenemos un segundo problema que responde a tu pregunta de los trapos sucios se lavan en casa y tal, y es la estereotipación de la mujer que carga con todo y la mujer perfecta. Y uno de los sectores en Colombia en donde nosotras como fundación más hemos visto ese estereotipo justamente es Antioquia. ¿Por qué? Porque todo el país vive perpetuando el estereotipo de la mujer paisa que es berraca, que puede, que saca 10 hijos, que es que no le importa, que es que puede con todo, que es que sea... Y entonces el problema es que cuando hay una mujer que al ser humano, que parece ser lo que no hemos entendido a hoy, al siglo XXI, tiene un problema, tiene una falencia, tiene un error, se cansa porque es que no somos máquinas, entonces viene el castigo, porque la violencia contra las mujeres, y en específico el feminicidio, no es otra cosa sino el castigo a no cumplir con esos preceptos que toda la sociedad te ha dicho históricamente que tienes que cumplir. ¿Y qué pasa? Que ese estereotipo no es solamente el que está anclado en la cabeza de esa mujer que está siendo víctima, que además no quiere estar allí. Aprovecho para intentar ir desmontando esta historia, que es que a las mujeres nos gusta estar ahí, ¿sí? No solamente está en el hombre que la está maltratando, sino que está en toda la sociedad. Entonces, lamentablemente, las mujeres, cuando les decimos salgan y denuncien, yo siempre me pongo de ejemplo, porque yo soy activista en derechos de las mujeres porque fui víctima de violencia sexual. Y yo decía, en el primer momento en el que yo fui víctima de violencia sexual, a mí me dio vergüenza llamar a mi mamá, porque me sentía vulnerada, vulnerable. ¿Cómo les podemos decir a las mujeres, sobre todo a las mujeres antioqueñas, a quienes históricamente les hemos dicho que son las berracas, que pueden, que son, mejor dicho, y además les hemos impuesto el estereotipo de que tienen que ser las mujeres más bonitas de Colombia, sin saberse bajo qué, digamos, cánones es que nos estamos rigiendo, a fuerza de su salud y de lo que sea, que pidan ayuda, si es que lo que van a sentir es vergüenza, ¿sí? Porque es que no pudieron, porque no. Entonces, la configuración mental y la transformación no es a las mujeres violentadas a las que les tenemos que hablar, no es a ellas, es a la sociedad. En Bogotá hace unos días se previno una tentativa de feminicidio por parte de los vecinos. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, no es posible que en esta situación de pandemia nos estemos uniendo para enviar mercados, para enviar ayudas, y no es posible que estemos escuchando cómo violentan a las mujeres y no nos metamos, porque es que entre pelea de marido y mujer nadie se debe meter, dicen en la costa.
No, sí nos tenemos que meter, porque no solamente se trata de las mujeres, se trata de la perpetuación de las violencias contra las mujeres y adicionalmente a ello, y siendo las mujeres madres más mayoritariamente víctimas de las violencias machistas, de las violencias intrafamiliares, no es solo con ellas, es con los niños y con las niñas, porque los niños y las niñas que observan violencias, los niños las repiten, las niñas las normalizan y por eso no podemos detener la cadena. Entonces, Ya, es Mile, como yo te voy a empezar a interrumpir. cambiar eso. Vamos, Sí, vamos concluyendo porque de hecho la segunda no, parte, iba a concluir ahí. listo. Ah, perfecto. Piedad, Laura, cuéntame. Piedad, Señora. antes de pasar, digamos, a ese segundo tema que ya nos permite con esta intervención de Yamile justamente empezar a hablar de violencias y de cómo se agudizan estas violencias en una coyuntura como esta, yo quisiera que tú hablaras un poquito de los datos que ha identificado, digamos, de los desafíos que se ha identificado desde los informes especiales que Medellín, cómo vamos a realizar en estos temas de género, para entonces introducir al segundo eje que va a orientar la conversación que sigue. Bueno, entonces, a ver, vamos en dos partes. Tenemos datos para este segundo panel. Para el segundo que tú mencionas, creo que hay un gran desafío en Medellín y en Antioquia, todo lo que tiene que ver con economía del cuidado. De hecho, tú en la introducción dabas datos para Colombia, pero no tenemos datos a excepción de lo que ustedes, incluso cuando tú estabas en EAFIT, pudieron recabar para la política pública de mujeres en torno a las horas dedicadas al cuidado. Yo pienso que una oportunidad, como habíamos hablado en algunos días, antes de este encuentro, era la posibilidad de que la encuesta de calidad de vida de Medellín tuviera información relacionada con esa economía del cuidado y la mayor carga para las mujeres. Muy seguramente vamos a encontrar lo mismo que encontramos para el país. Entonces pienso que ahí hay una deuda, sin duda alguna, en términos de información y de cómo hacerle seguimiento al tema para Medellín, y una oportunidad podría ser la encuesta de calidad de vida. Brevemente, para hacer una anotación frente a lo que decía Claudia, en relación con que el 49% de los hogares están en cabeza de mujeres, pero es más importante incluso, Claudia, mirar cuáles de esos hogares son monoparentales, es decir, la mujer está sola criando hijos y en su hogar, y lo que encontramos es que en la mayoría de los casos, estas familias compuestas por una mujer que es líder ahí, una ama de casa, una jefe de hogar, ella en su gran mayoría enfrenta mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad en relación con hogares donde ellos son jefes de hogar en hogares monoparentales. Entonces ese elemento de vulnerabilidad y pobreza es otro elemento a tener en cuenta frente a lo que tú decías. Y como el tiempo va corriendo, entonces yo quiero empezar ya con el segundo panel. Es un segundo panel muy ligado con el tema que nos deja Yamile, un llamado a que no pensemos este tema de violencia solamente dirigiendo el discurso hacia las mujeres, por el contrario, es un discurso que nos tiene que tocar a todos como sociedad, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, no solo mujeres adultas o mujeres mayores. Y precisamente nosotros arrancamos, Yamile y Claudia y Jenny, este panel lo pensamos porque empezamos a evidenciar, primero desde los medios de comunicación, mucha información en relación con crecimiento de denuncias de delitos en contra de las mujeres, violencias de diferente tipo, durante esta pandemia del COVID-19. Pero adicionalmente encontramos muchos centros de pensamiento internacionales, son mujeres, también el BID, hablándonos sobre que en Latinoamérica habían crecido en muchos países en un 30% o más incluso las denuncias de violencia contra las mujeres. Entonces pensamos que era la oportunidad de discutir, como tú dices, Yamile, más allá, que también lo discutimos desde ProAntioquia, desde Medellín, cómo vamos, la atención a la población vulnerable a través de mercados, a través de una renta básica, un ingreso básico, subsidios, etcétera. También consideramos que era sumamente relevante este tema. Y quiero ahí hacer una claridad que ustedes ya también lo han hecho, pero para toda la audiencia, y es que las preguntas van en dos sentidos. Lo decía Claudia al inicio y me parece muy relevante. No es que estemos descubriendo acá cosas nuevas, son cosas que ya teníamos en nuestro radar. Medellín, ¿cómo vamos? Como decía ahorita Laura, hace seguimiento a la calidad de vida de las mujeres y lo viene haciendo desde hace 2 años con informes muy concretos en relación con diferentes aspectos que afectan la calidad de vida de las mujeres. Y ahí habíamos evidenciado unas disparidades muy importantes, la mayoría de ellas en desmedro de la calidad de vida de las mujeres. Una de ellas tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y
pero vamos a arrancar antes de la violencia intrafamiliar el tema de los feminicidios. Muy importante. Revisábamos recientemente el último informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia en Medellín, y ese informe nos revela algo también muy importante para la ciudad, y es que la ciudad es pionera en el estudio del feminicidio, es decir, homicidios en mujeres que se obedecen a su condición de mujer, a su condición de género, mujer, y ahí tenemos un seguimiento que es continuo. Hay un comité específico interdisciplinario para estudiar estos casos y para determinar esos homicidios en mujeres, cuáles corresponden a feminicidios. Y entonces los datos, vuelvo y digo, pues internacionales nos muestran que ha habido un aumento de la violencia en contra de las mujeres, pero en el caso de Medellín, por lo menos la información más reciente que tenemos, nos muestra a 31 de marzo que tenemos 9 casos de homicidios en mujeres, 7 de ellos son considerados preliminarmente como feminicidios, uno más en relación con el periodo inmediatamente anterior. Entonces, es un dato importante. Yo quisiera ahí que Claudia, cuando nos responda, nos cuenta si tiene información más actualizada. Importante entender si sí efectivamente ha aumentado el feminicidio en esta coyuntura de confinamiento social, de aislamiento social, donde en general sí crecen esas violencias contra la mujer. Ese sería el primer aspecto, pero creo que más importante aún para que respondan nuestras panelistas tiene que ver con el problema público que hay detrás. Recientemente nosotros con ProAntioquia también hicimos un documento de observaciones al anteproyecto del plan de desarrollo y decíamos que la mayor debilidad era el no establecimiento de problemas públicos con causas y consecuencias. Entonces creo que no se trata solo de contar cuántos feminicidios hay, sino de entender cuáles son las razones que hay detrás, que nos ayuden a entender el problema y por supuesto a enfrentarlo a través de diferentes estrategias. Y aquí retomo, antes de darles la palabra a las panelistas, a Mauricio Rubio, un economista que se ha dedicado desde hace algunos años a estudiar temas de género, mujeres, violencia contra las mujeres, etcétera. Y él decía que es fundamental entender con método científico, entender las diferencias entre los sexos y de alguna manera entender cómo estas terminan en violencia en contra de las mujeres. Él dice que los hashtags ayudan en algunos casos a visibilizar, como decía Yamile, pero en la práctica no entender el problema público que hay detrás. Y por eso, en muchos casos, y lo retomaré en la segunda pregunta en este panel sobre violencia intrafamiliar, no entendemos bien los fenómenos y por eso repetimos a lo largo de la historia los mismos patrones, no somos capaces de romperlos. Entonces quisiera, resumiendo, entender un poco cómo ha sido la evolución para Colombia, si se tiene la información, para Medellín, durante este confinamiento de los feminicidios y más allá de la coyuntura, tratar de entender cuáles son las razones que hay detrás para que estos feminicidios ocurran y qué podemos hacer en consecuencia como sociedad. Le doy la palabra entonces a Claudia. Perfecto, gracias, Piedad. Mira, ahí estás tocando muchos temas bastante álgidos. Yo no sé si voy a abordar, a empezar por lo último. Cuando tú hablas de la comprensión del fenómeno y nombramos de manera muy generalizada violencia intrafamiliar, solo con nombrarlo de esa manera estamos ocultando el problema real, y es que es un problema de violencia contra las mujeres. Y es un problema, como nos decía Yamile, que tiene que ver con el tema de los roles y los estereotipos que están muy arraigados en nuestra cultura absolutamente machista, y es la mujer quien recibe toda la carga violenta porque empieza a salirse de esos roles que además son la manera como está organizada una sociedad y que muchas veces genera respuestas violentas. El que vengan ahora unas mujeres con unas ideas nuevas a querer cambiar el mundo bien ordenadito que lo teníamos, y no vamos a permitir que nos lo desordenen. Entonces ahí viene una carga violenta contra las mujeres. Entonces el solo hecho de que hablemos de violencia intrafamiliar y lo metamos todo en ese paquete hace que dejemos de ver el problema tal cual es. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es entendamos que aquí hay un tema y es violencia contra las mujeres, que ahí hay unos roles, que ahí hay una cultura y que tenemos que empezar a trabajar en la transformación de esa cultura.
Entonces, ya para que empecemos a hablar de las cifras, tenemos en Medellín, y como tú lo decías, Medellín es pionera, pero es que Medellín viene trabajando desde el año 2008 en una conformación de un Consejo de Seguridad Pública para las mujeres, porque desde la Secretaría se pensó que la ciudad tenía un Consejo de Seguridad Pública general para la ciudad y que era necesario crear un consejo que abordara las problemáticas de la violencia contra las mujeres como un asunto importante para la ciudad, pero que además requería una mirada especial para la ciudad. Entonces, también es importante que vamos entendiendo cómo en la construcción de la ciudad y de todo este asunto que ha ayudado a que esta ciudad sea pionera es porque ese paso ya se dio. Y yo les quiero contar que estabas hablando ahora que existe una instancia y es que ese Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que es un consejo que es interinstitucional, tiene una comisión primera. Esa comisión primera está integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, la Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín, con CAIBAS, CABIF, CAP, Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la SIJIN, el Ministerio de Salud, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la UNP, es decir, pues no termino de nombrar las entidades que están involucradas en esa comisión primera. Esa comisión también tiene dependencias de la Alcaldía de Medellín y tiene también una subcomisión de clasificación para poder determinar si eso que sucedió, de hecho, fue un feminicidio o no fue un feminicidio. Y tiene otra subcomisión que es el seguimiento a casos. Entonces aquí hay como toda una organización interinstitucional, porque no puede ser de otra manera, que es la que nos permite tener no solo el dato, que ya el hecho de tener un sistema de información de la seguridad y la convivencia de la ciudad, que ha sido toda una construcción también. Yo les quiero contar que cuando eso arrancó, empezaban a decir los homicidios en Medellín en el primer trimestre del año fueron 8 y de pronto la policía decía no, fueron 10 y de pronto Medicina Legal decía no, fueron 9 y de pronto Metrosalud decía no, fueron 11. Y decíamos, pues que un muerto es un muerto, es decir, está vivo o está muerto, o sea, eso no tiene posibilidades de interpretación. Y ellos decían, no, sí las tiene, porque es que resulta que para el sistema de salud lo cuenta en un momento, la policía lo cuenta en otro momento. Entonces, poder establecer, y Piedad Patricia, que maneja Medellín como vamos, lo tiene muchísimo más claro, poder establecer unos estándares para los sistemas de información es un tema que ha sido muy complejo, pero siento que Medellín, pues, y no lo siento, sino que de hecho lo podemos evidenciar, que ha ganado muchísimo en eso. Entonces, ya para las cifras les quiero decir que el SIS, que es ese sistema de información, en las cifras concertadas con Medicina Legal, con la SIJIN, con la Policía Nacional, con el CTI, y todo esto articulado con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, nos dice que del 21 de marzo al 30 de abril, está contando 41 días de aislamiento, se registraron 3 homicidios de mujeres. Del 9 de febrero al 20 de marzo, es decir, 41 días antes del aislamiento, se registraron 7 homicidios de mujeres. Comparativamente, se evidencia una disminución de 4 casos que representan el 57%. Es decir, esta es la cifra real de la que estamos hablando en la ciudad de Medellín, en lo que tiene que ver con feminicidios. En lo que tiene que ver con violencia y en lo que tiene que ver con nuestros mecanismos que son de prevención y atención a las violencias, que tenemos una línea 123 Mujer, que es para llamada en emergencia, y luego la asesoría psicojurídica, ya tenemos unas cifras que son distintas, pero creo que voy cerrando aquí en el tema de feminicidios. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Jenny. Bueno, yo no soy una experta pues en el tema de violencias en este sentido, ni de feminicidios, entonces voy a dar como unas opiniones con relación pues a todo lo que le escucho a Claudia, también a la introducción que ya nos hacía Piedad, y creo que es muy claro
que es muy importante nombrar, como decía Claudia, que la principal causa de las violencias contra las mujeres al interior de los hogares, esa que hemos metido dentro de ese paquete de violencia intrafamiliar, es el machismo, ¿cierto? Puede haber alcohol, puede haber drogas, puede haber, o sea, esto claramente está también asociado en muchos casos y particularmente en lo que significa este confinamiento a todas las situaciones de estrés. Hay una gran pregunta que yo me hago por lo que le significa a los hombres estar confinados cuando han construido toda su identidad en torno a lo público, en torno al trabajo remunerado. Entonces, ¿qué les significa? ¿Qué cargas de estrés hay que finalmente se convierten en violencias contra las mujeres? Pero además, ¿qué significa para el hombre proveedor no poder ser hoy el hombre proveedor, ¿cierto? Y eso, cómo finalmente entonces se traduce en otro tipo de carga emocional para él que revienta en esa violencia contra las mujeres que estén con él en su casa, y no como una forma de justificar ni mucho menos un feminicidio o un caso de violencia contra una mujer dentro de su hogar, sino más con miras a entender entonces las causas también de esto. Sin embargo, la gran causa es el machismo, o sea, eso no lo podemos perder de vista ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué cuando estas situaciones de estrés se presentan, cuando no consigo la comida, cuando no tengo lo que debo tener para seguir como el proveedor de mi familia, pues golpeo a la mujer que tengo al lado mío en la casa, ¿cierto? Porque esa mujer con quien debería estar construyendo una relación de cuidado mutuo, una relación de corresponsabilidad frente a esa situación a la que nos lleva un confinamiento, ¿por qué termino golpeándola? ¿Por qué termino creyendo que ella es la responsable o así no crea que es la responsable? ¿Por qué termino agrediéndola a ella? Entonces creo que ahí entender el machismo como la principal causa, a pesar de que pueden haber otras causas alrededor, es muy importante. Y yo creo que también tendríamos que estar constantemente haciendo el monitoreo y la pedagogía con relación a la interconexión que hay entre todas las violencias machistas, ¿cierto? O sea, nos pasa con mucha frecuencia que creemos que todo esto está aislado, que no entendemos por qué las mujeres están reclamando que, no sé, que tengamos mayor corresponsabilidad doméstica, porque creemos que no tiene nada que ver con la violencia doméstica, que las mujeres sean las que se hagan cargo del 100% del trabajo del cuidado del hogar, o porque creemos que no tiene que ver con la violencia doméstica el hecho de que cuando la niña sale a la tienda, pues los hombres le pueden decir cualquier cosa y no pasa nada con eso porque pues es que no la está matando, o sea, no se hace exagerada. Entonces yo creo que tratar de establecer siempre y de poder dejar evidencia de cuáles son las conexiones que existen entre los diferentes tipos de violencias machistas, desde la verbal, la psicológica, la física, y cómo esto va siendo un acumulado que puede terminar en un feminicidio, es también muy importante. Creo que es un reto para la alcaldía y para los programas de sensibilización, de pedagogía y también para las rutas. Yo creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos las mujeres para las denuncias, que muchas veces serían la manera más efectiva de prevenir un feminicidio, está en la violencia institucional y en lo que pasa en la revictimización que sufrimos las mujeres cuando hacemos una denuncia, porque pues resulta que esto no pareciera tan importante, resulta que esto no es una cosa tan denunciable en este momento, esperemos ahí, y mientras eso pasa, pues entonces violencia física, violencia sexual y finalmente un feminicidio. Entonces creo que ese es también como uno de los retos más importantes. Gracias, Jenny. Yamile. Bueno, a ver, yo he venido durante el último año alabando algunas cosas respecto del manejo de los feminicidios en Medellín, no en Antioquia. Quiero hacer esa distinción. En Medellín, no en Antioquia. ¿Qué cosas hemos visto muy buenas? Principalmente un talento humano, digamos, desde la Fiscalía, que se preocupa porque los casos de feminicidio sean analizados en clave feminista y con enfoque diferencial y de género. Y eso sí puedo dar cuenta directamente porque me he sentado con las fiscales especializadas en ello a trabajarlo. Y sin duda la justicia, es decir, efectivamente vemos
el avance en los casos mucho más rápido que lo vemos en Bogotá, en Cali y en otras ciudades principales. Eso es indiscutible. Estoy de acuerdo con las cifras porque nosotras, además, como fundación, fuimos llamadas a ser parte del Consejo de Seguridad para las Mujeres. Hemos estado en 2 reuniones en las que yo he podido movilizarme hasta Medellín y de manera virtual también, y ha sido muy valioso. No obstante, aquí viene el pero, son las críticas constructivas que queremos hacer. Primero, a nosotras nos parece inadecuado que se siga utilizando el violentómetro como una estrategia pedagógica. El violentómetro no debe utilizarse como una estrategia pedagógica. Justamente hace un segundo, antes de conectarme con ustedes, estaba haciendo una entrevista a la doctora Esther Pineda, estudiosa a profundidad de la problemática del feminicidio en Latinoamérica. Y hablamos sobre el problema del violentómetro. El violentómetro, desde nuestra perspectiva, no debe ser usado porque pareciera casi que una carta de navegación o una ruta en la que las mujeres vamos viendo cómo aumenta la violencia, y eso no es verdad. Aquí no hay una verdad absoluta. Y para eso justamente voy a poner 2 ejemplos antioqueños. Uno, el caso de una mujer que fue asesinada por su vecino en Marinilla, incluso ese caso muy conflictivo en materia judicial porque no quería ser tipificado como un feminicidio. El vecino que ejerció acoso sexual en su contra durante varios días y que dicen de un momento a otro la mata. Si esa mujer ve el violentómetro, pues es que no hay como, o sea, el violentómetro es una subida, es un escalamiento de la violencia que no es exacto, que no puede y no debe medirse así, porque es casi que decirle a las mujeres, si usted hoy tuvo violencia psicológica, mañana de pronto le toca la sexual, entonces esperemos a ver si va subiendo y entonces Yamile, vamos mirando como la ruta. Perdón que te interrumpa, ¿nos puedes hacer esa claridad mejor? Porque no todos conocemos el violentómetro. Sí. Entonces, ¿nos cuentas por favor en qué consiste? El violentómetro es una estrategia pedagógica que ha venido siendo usada no solamente por la alcaldía de Medellín, eso sí no es verdad, sino que fue una estrategia pedagógica diseñada, entre otras, por una universidad mexicana, en la que se establecen como las subidas en la violencia contra las mujeres. Entonces, la violencia psicológica, los malos tratos, después la violencia física, después la violencia sexual y por último el feminicidio. Esa estrategia pedagógica, junto con otras, ha sido utilizada para decirle a las mujeres que reconozcan los riesgos, lo cual tampoco la Fundación está de acuerdo, de decirle a las mujeres que son las personas que tienen que, además de soportar la violencia, determinar los riesgos y además de eso denunciar y además de eso, pues todo no podemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hemos visto? Que efectivamente hay unos avances, pero también hay unos retrocesos en el entendimiento y por eso, digamos, quiero como darles la respuesta a la pregunta en el entendimiento de lo que hay detrás. Y coincido en que efectivamente una de las falencias que tiene el país es hablar de violencia intrafamiliar, porque finalmente el delito de violencia intrafamiliar a lo que ataca en sí mismo es a la familia, el concepto de familia. Y no todas las mujeres que hemos sufrido violencias las hemos sufrido en un contexto familiar, sino también en otro tipo de contextos y además las sufrimos constantemente. Entonces, el problema del malentendimiento del feminicidio ha dado para todo. Primero, para un debate que a mí me parece absolutamente inadecuado en materia penal, que si debería existir, que si no debería existir. Pero el problema de ese debate es que ha llegado a los funcionarios judiciales, al ente investigador, a la fiscalía, a las personas que reciben las denuncias. Entonces resulta que estamos invirtiendo o inmiscuyendo un asunto netamente subjetivo de las personas de considerar si de pronto la violencia contra las mujeres sí existe, si el feminicidio debería ser o no debería ser, para hacer la atención a la población. Entonces, ¿qué sí hemos detectado? Claro, hay un avance, digamos, dentro de las estrategias, pero no hay un avance en el entendimiento de lo que es el feminicidio y la importancia de entender la base. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en estos comités de seguridad, yo les decía, las universidades,
las universidades. Las universidades, por favor, porque es que si nosotros seguimos produciendo profesionales desde el contexto universitario, y lo digo porque además soy docente universitaria, sin perspectiva de género, son los mismos funcionarios que van a salir sin perspectiva de género a atender mujeres, y son además las personas que van a seguir perpetuando este tipo de educación. Entonces el feminicidio nunca se va a entender. Las cifras se pueden reducir, sí, pero es que sea el momento, digamos, ya que estamos hablando de feminicidio, para emitir una alerta de una hipótesis que nosotras tenemos. Y es que, primero, los medios de comunicación no están teniendo la misma capacidad para el cubrimiento de violencias contra las mujeres. Eso quiere decir que posiblemente hay casos que todavía no nos llegan. Por ejemplo, el caso de la niña asesinada en Cesar nos llegó con casi un día y medio de diferencia al momento en que ocurrió. ¿Por qué? Porque, claro, los medios de comunicación ya no tienen la misma capacidad. Pero, y justamente para un caso en Medellín, también tenemos el miedo de que los feminicidios estén ocurriendo, pero que se estén dando entierros en casa, de los cuales no sabemos cuándo nos vamos a enterar, porque ya ha ocurrido en 2 ocasiones o 3 en todo el país, y el caso que ocurrió justamente en Medellín de arrojar los cuerpos de las mujeres a cuerpos de agua, y eso al río. Y eso quiere decir que puede que sí estén ocurriendo los feminicidios, pero puede que no nos estemos enterando en tiempo real. Entonces, obviamente cada vez que a mí me dicen que bajan las cifras, pues yo soy la persona más feliz del mundo y la organización. Sin embargo, no bajamos la guardia. Yo creo que Medellín sí es un ejemplo porque tiene una unidad específica, unas fiscales específicas que se han ultra especializado en los feminicidios, que incluso nos han dado la mano como organización para decir, mire esta posible hipótesis, pero en lo que ha fallado Medellín y en lo que ha fallado Antioquia es en ir a la raíz del problema. Entonces, no estamos haciendo nada si mejoramos en nuestro comité de seguridad, pero si en las universidades no hay una formación con perspectiva de género, si en los colegios no hay una formación que le apunte a la deconstrucción de los estereotipos que sobre las mujeres antioqueñas específicamente en su contexto se siguen dando, porque lo que yo estoy viendo, pues yo que tengo muchos amigos paisas, es una reproducción que yo a veces los miro y les digo, ¿ustedes están en el siglo XXI o estoy hablando con sus papás que se criaron en el 50? Porque no entiendo nada. Entonces estamos reproduciendo eso, y si esa reproducción de estereotipos se perpetúa, el feminicidio va a seguir, digamos, permaneciendo como una realidad que no se debate, sino que se tiene que seguir combatiendo. Perfecto, Yamile, gracias. Y ya entonces, para ir cerrando este segundo espacio del panel, nos falta un tercero donde Laura va a moderar. Yo quisiera hacer acá una claridad, pues por el tiempo no pudimos abordar específicamente cifras ni profundizar en el tema de la violencia intrafamiliar, pero claramente cuando hablamos de violencia intrafamiliar en este espacio, estamos hablando de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. De hecho, al interior de los hogares, al interior de las familias. De hecho, pues las estadísticas para el país y también para Medellín nos muestran que más o menos entre un 70 y un 75% de esas denuncias por violencia intrafamiliar se dan en contra de las mujeres en todos los rangos etarios, muy principalmente mujeres entre los 30, los 35, pero también niñas y adolescentes entre los 6 y los 14 años. Entonces, eso es importante clarificarlo. Y de hecho volvemos al tema que planteamos en los feminicidios, y es el hecho de que, y más en violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, y es que no rompemos los patrones. Ana Daza, una investigadora en temas de seguridad y convivencia, en el proceso de construcción de la política pública de seguridad y convivencia de Medellín, lo planteaba de una manera magistral. Ella decía que en la mayoría de delitos, incluyendo la violencia intrafamiliar, se repetían los patrones y no los podíamos cambiar. Se repetía el patrón de que las mujeres eran las principales víctimas, se repetía el patrón de que el lugar de esa violencia usualmente era el hogar, era la casa, y entonces en ese sentido ella planteaba que el gran quid del asunto es cómo rompemos esos patrones. Ustedes hablan acá de estereotipos culturales, del machismo, pero yo quisiera, y acá brevemente, porque pues tenemos poco espacio para el tercero, pero muy brevemente les daría la mitad del tiempo que utilizaron en la
anterior pregunta, ¿por qué creen que se perpetúan esos patrones? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué se mantienen? ¿Qué es lo que falta? Y si es efectivamente un asunto más cultural de estereotipos, ¿cómo hacemos para cambiarlo en un tiempo que no nos implique que medio siglo más, un siglo más? Como decía ahorita Yamil, me parece que cuando escucha aquí a la gente hablar, a los hombres hablar, parecen como de los 50, están en el otro siglo. ¿Cómo hacemos para cambiar eso de forma más rápida, más expedita? Bueno, digamos que hay un asunto que metodológicamente se ha implementado para no demorarnos 300 años, sino tratar de acortar el tiempo, que son las acciones afirmativas, que en general también han sido muy mal comprendidas. Por ejemplo, cuando se plantea una ley de paridad y se le dice a los partidos políticos deben tener el 30% de mujeres como integrantes de su partido, y hay una mala comprensión de una acción afirmativa como esas, entonces muchas mujeres dicen, yo no quiero nada que yo no me haya ganado, porque yo tengo todos los méritos, porque yo tengo toda la capacidad, entonces gracias, pero no gracias. Y muchos de los señores del partido político dicen, vengan a ver, entonces yo como lleno estos 30%, porque es que tengo que cumplir con ese requisito, y entonces venga cualquiera, porque simplemente necesitamos que el 30% esté registrado y que sean mujeres. Esa es una mala comprensión de una acción afirmativa, es decir, cómo logramos que en los espacios de decisión podamos realmente tener una paridad y tener una mirada de los hombres y de las mujeres, sin ser esencialistas ni decir que es que las mujeres somos mejores administradoras, o como se ha difundido tanto en este COVID, que los los países que han manejado mejor la pandemia son países liderados por mujeres. Eso pues ha estado difundido por el mundo entero, entonces Nueva Zelanda, entonces Alemania, entonces, no, es que las mujeres per se, no podemos tampoco ser esencialistas, porque también hemos tenido casos en nuestro Senado de mujeres que han tenido unas salidas que a todos nos han dejado desconcertados, donde no vemos ese esencialismo femenino, entonces decimos, entonces aquí ¿qué pasó? O sea, aquí la regla no se aplica. Logremos una paridad y una igualdad en los espacios de decisión y que son importantes. Yo pues desde el principio me estoy preguntando, ¿por qué en este panel no hay ningún hombre? Por ejemplo, ¿cierto? Que es también una pregunta, es decir, además es que entonces los temas de cuidado son de nosotras, ese es un asunto que así ha venido sucediendo culturalmente. A ver, Claudia, una contrapregunta. ¿Y entonces usted qué pensaría si en la Secretaría de las Mujeres eligen un hombre? Cuénteme. Podría ser, pues hemos tenido en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Antioquia, ha habido directores del centro que son hombres, es decir, eso es posible. En la Secretaría en este momento hay hombres. Por ejemplo, mi secretario es hombre, te quiero decir. ¿Cómo vamos también sacando ese paradigma de algunos empleos son femeninos y otros son masculinos? Bueno, podría ser también en ese caso. Pero aquí el asunto es cómo logramos en menor tiempo. Yo creo que la lucha feminista es la revolución que ha logrado la mayor transformación sin campos de batalla llenos de muertos y heridos, y ha logrado en corto tiempo una real transformación. Nos falta mucho. Lo que hemos dicho muchas veces es, las mujeres ya salimos, más o menos en los años 50 del siglo XX empezamos a salir, los hombres no han entrado, pero resulta que ahora el COVID los entró. Y ahora nos estamos enfrentando a unas realidades en las cuales hay mucho desconcierto, creo que de parte de hombres y de mujeres. Lo que planteaba Jenny es muy cierto, es decir, aquí los hombres no son los enemigos, es decir, finalmente somos producto de una cultura machista que ha dado unos roles a ellos y otros a ellas. Lo que pasa es que a las mujeres nos ha tocado una situación de mucha mayor desventaja, pero para ellos tampoco es fácil. Es decir, ser el macho proveedor y de un día para otro perder ese rol debe ser una cosa absolutamente frustrante, y la única manera que me han enseñado de manejar mi emotividad es con un golpe o emborrachándome. Es decir, esos todos son patrones machistas que tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo cambiamos eso? Para responder a tu pregunta, Piedad, un asunto muy importante es el tema de la educación. Y tenemos que empezar desde el buen comienzo. Es decir, los cuentos infantiles de una manera absolutamente tóxica reproducen todo este tema de los estereotipos.
es impresionante. Es decir, cuando uno se pone a mirar los cuentos y le pone un poquito la perspectiva de género, se da cuenta que los cuentos se están reproduciendo. Nuestras maestras de preescolar, que el 99% además son mujeres que también reproducen este patrón cultural, porque es que si nacimos en una cultura así no podemos esperar algo diferente. Entonces yo creo que tenemos muchas tareas en el sector público y desde el Estado. Hay una oportunidad porque el COVID nos está enseñando y desde otros países hemos visto que nos tocó que el Estado se meta a la casa, porque el feminismo también ha dicho, es que lo privado es político, lo Exacto. íntimo también es político. Entonces, el Estado se va a tener que meter a la casa y se va a tener que meter porque tiene que pensar en un ingreso básico o renta básica, porque va a tener que generar unas alternativas de seguridad alimentaria, pero también porque va a tener que generar una garantía de derechos para todos sus integrantes y entre esos derechos está una vida libre de violencias para las mujeres, que en más del 73% son sobre quienes recae todo el tema de la violencia al interior de las familias. Entonces, trabajo por hacer tenemos mucho, el Estado tiene que asumir unos roles a partir de esta pandemia, pero también aquí, y esperando también que ustedes nos cuenten desde el sector privado y desde las empresas, cómo también se ponen la camiseta, porque es indispensable para que logremos esa transformación. Jenny. Jenny. Yo no soy tan juiciosa con lo del micrófono y se me olvida que lo tengo silenciado. Bueno, voy a empezar por esto último que dice Claudia, de cómo el Estado se tiene que meter a las casas, porque si ahora la educación pública incluso desde las casas, pues no tenemos otra forma de hacerlo que no sea yendo al interior de las casas. En uno de los podcasts de Mujeres Confiar recientemente con Ana Joaquina Ruiz, ella nos decía, una mujer experta en estudios de género también desde México, nos decía, a lo mejor hoy los niños y las niñas no necesitan cumplir el plan educativo institucional que se trazó desde el principio de año, es imposible, a lo mejor necesitan hoy aprender otras cosas, como ser más solidarios en la casa, por ejemplo, y esa debería ser una intervención clave ahorita para que profesores y profesoras del sector público empiecen ahí de a poquito con esto que nos dice Claudia, cómo con los niños y las niñas trazamos unas formas de educarnos que hoy tienen que involucrar lo que pasa en la casa y lo privado, no solamente lo que pasa en el colegio, porque ya no estamos en ese escenario. Creo que eso es muy importante. Si bien, como dice Yamile, pues claramente no, el violentómetro no es como una cadena de si te pasa esto, luego esto, luego esto. Yo sí creo que hay interconexiones entre las violencias y que eso lo tenemos que hacer ver, pero lo tenemos que hacer ver también es a ellos. Ahí también súper de acuerdo con Yamile, no es tampoco nuestra responsabilidad mantener el violentómetro el imán en la nevera para decir, hoy me habló feo, entonces mañana me va a pasar esto. Creo que también ese trabajo pedagógico con ellos, venga, es que identifique usted, hombre, cuáles son sus actitudes, sus acciones, dónde están ubicados sus machismos y cómo entonces usted va a transformar eso y se va a hacer responsable de eso. Y quiero insistir con esta palabra como de las micropedagogías en la casa, en las empresas, hay esa interpelación al sector privado, las áreas de gestión humana, cómo pueden generar pequeñas acciones pedagógicas de conversación, no tienen que ser las grandes campañas, pueden ser cosas muy pequeñas que nos ayuden un poco a ubicar que el machismo existe, que todos en alguna medida lo replicamos, lo validamos, lo ignoramos y que entonces ahí podemos hacer una transformación. Y yo creo que una cosa que sí es muy grande, muy importante, no, espero que no nos tome 300 años, nos puede tomar, sí, tampoco pues es una cosa de meses, pero la despatriarcalización de la justicia y hacer una justicia efectiva tiene efectos sobre ese otro problema cultural, porque en la medida que esas violencias contra las mujeres sean una bobada, sea el trapo sucio que se lava en casa, esto no tiene nada que ver con nosotros, y entonces los hombres tienen como esa conciencia de que saben que pueden cometer una cantidad de violencias y delitos machistas contra las mujeres que no son efectivamente sancionadas, que no son efectivamente castigadas, pues entonces cada uno de ellos va a seguir sintiendo que esto es posible hacerlo y que no hay ninguna consecuencia. Entonces, en la medida que también haya consecuencias de manera seria, con una justicia
que se despatriarcalice y que se tome muy en serio las violencias contra las mujeres, eso tiene que tener consecuencias mucho más rápidas y efectos mucho más rápidos frente a los patrones culturales. Gracias, Jenny. Yamile. Bueno, yo no soy muy positiva respecto de los cambios rápidos, pero era positiva antes de la pandemia y ya no. Ujú. Porque sin duda el hecho del aislamiento, justamente lo apuntaban ahora, ha hecho que las mujeres volvamos a estar en las casas. Y al no haber hecho ejercicios correctos, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tanto con Claudia como con Jenny, respecto de acciones afirmativas, tanto como de correctas pedagogías, no mercantilización, pedagogías, porque es que una cosa es la campaña que yo saco para vender y otra cosa es la que yo saco para impactar bajo el resorte de la responsabilidad social. Pues eso lo que está pasando es que las mujeres, que son la mayoría, que no han tenido acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria, vuelvan a estar en la casa. El imaginario de los hombres, que también están en esos contextos de precarización laboral y demás, tampoco se han transformado, pues lo que estamos es regresando en el tiempo en materia de derechos de las mujeres. Y este aislamiento nos va a costar. Yo creo que al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres, lo que se nos viene después de esto va a ser muy doloroso, como está siendo doloroso en este momento, porque créanme, y hablando de justicia, no hay nada más frustrante para personas como nosotras que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos que recibir las llamadas de las familias víctimas de feminicidio y no poder salir a ayudar. O sea, esto es absolutamente dramático porque son familias que quedan sin mujeres, que son cabeza de hogar, que eran las que sostenían la familia económicamente y ahora entonces tienen 3 dramas. Uno, no pueden asistir al funeral de su ser querido, lo cual es terriblemente doloroso porque los procesos de duelo se detienen y tienen una afectación en la salud mental terrible. 2, tienen los niños y las niñas que fueron testigos del hecho y eso no está siendo atendido de manera adecuada en salud mental y eso ya lo hemos dicho en muchos escenarios porque no se acude a atender a las niñas y a los niños en esos momentos. Y 3, pues imagínense el drama de no tener para los gastos funerarios y tampoco tener para seguir adelante. Entonces, es terriblemente doloroso decirlo. Yo siempre digo que siempre que me invitan, yo soy la persona que llega a dar las malas noticias o a dar una perspectiva no tan positiva, pero creo que es mi deber hacerlo y es que creo que tenemos una regresión. ¿Cómo lo pueden cambiar? Mi respuesta siempre creo que va a ser la misma. Yo no sé bueno, sí sé por qué, porque vengo de una familia de docentes y porque soy docente. Considero que no es ni siquiera la educación en las familias, sino la educación afuera, la educación universitaria, la educación en los colegios, la transformación de los docentes, de los educadores y las educadoras en materia de derechos de las mujeres y las niñas. Yo que soy docente de derecho siempre inicio mis clases preguntándoles cuántas clases han tenido en las que les expliquen cuáles son los derechos de las mujeres y las niñas, que son diferentes al del resto de la sociedad justamente por las opresiones que vivimos. La respuesta es ninguna. Las mujeres y las niñas no saben cuáles son sus derechos. Y cuando hay un desconocimiento de derechos tampoco pues puede avanzarse. Y claro, si no los conocemos nosotras, pues los hombres menos. Entonces, yo creo que tiene que haber una transformación en la educación, tiene que haber una transformación en los educadores y sobre todo tiene que volverse, yo en eso sí estoy muy de acuerdo, a la sanción social, pero no a la sanción social de las redes sociales en las que se expone y en las que, sino a la sanción social más micro. Y es, si tú eres el hombre que está enviando pornografía, que está enviando chistes machistas, que está haciendo un montón de cosas en tus espacios privados, son los mismos hombres los que tienen que empezar a sancionar. Eso se llama desertar del patriarcado. Es que ya tienen que desertar del patriarcado, de todo el sistema patriarcal que los ha privilegiado y los ha beneficiado.
Y las mujeres también, no permitimos un chiste machista, no permitimos un comentario, empezamos a sancionar, que nos va a costar amigos, sí, que nos va a costar relaciones familiares también, que nos puede costar trabajo, sí, es correcto, pero en los años, que no queremos que sean 340 como ha calculado la ONU, sino un poquitico menos, ya sabemos nosotras que muy seguramente no lo vamos a ver, pues esos cambios se observen. Yo soy optimista en un sentido, y es que sí estoy viendo campañas efectivas para que las niñas sean científicas, que van a empezar a programar y a afectarlos. Y cuando se afecta la inteligencia artificial, vamos a dejar de ver cómo, digamos, todo se sustenta alrededor de los deseos, del ojo masculino y demás. Así que yo creo que esa es otra forma, y es que tengamos muchas más niñas científicas, médicas, ingenieras, que nos desmarquemos un poco de también el estereotipo de las carreras de las ciencias humanas. Eso también nos va a permitir avanzar. Gracias, Yamile. Le doy la palabra a Laura. Bueno, gracias. Yo creo que ustedes han planteado, digamos, profundas reflexiones sobre los retos que tenemos, especialmente, y creo que hay uno en particular que nos deja, o sea, que por lo menos a nosotros, y ahorita hablamos un poquito del rol del sector privado, digamos que nos deja la tarea de hacer explícito este asunto, y no es violencia intrafamiliar, es violencia contra las mujeres, y así se debe denominar. Digamos, así como tenemos un camino ganado en términos de hablar de feminicidios, y en Medellín en particular desde el 2004, también tenemos que hacer explícita, digamos, la forma en la que nombramos hechos que afectan y que siguen reproduciendo, obviamente, brechas y desigualdades, y que obviamente atentan contra la dignidad y la materialización de los derechos de las mujeres, y es violencia contra las mujeres. Entonces creo que eso, digamos, me permite entrar a este tercer momento de esta conversación, y tiene que ver ya específicamente con esta coyuntura. Digamos que esta coyuntura, y ustedes lo han evidenciado, pues agudiza, digamos, como los desafíos que tenemos para atender y para comprender los retos del cierre de brechas. Especialmente nosotros estamos muy interesados en hablar de autonomía económica de la mujer, y eso que tú acabas de mencionar, Yamile, también tiene que ver con cerrar esas brechas, esa brecha STEM que seguimos teniendo, y digamos que también tiene repercusiones en términos de los roles y los cargos que ocupan las mujeres dentro de las organizaciones privadas, digamos, la llegada de esas mujeres a los puestos estratégicos, o a cumplir roles estratégicos dentro de las organizaciones, a entender que no hay profesiones femeninas ni masculinas, o no hay profesiones de mujeres y de hombres, y a entender que también la ciencia, las matemáticas, la física son carreras para las mujeres, y son carreras donde debemos impulsar la mayor participación de las mujeres, aunque esto nos implique acciones afirmativas, ciertas cuotas, digamos, ciertos incentivos para que las mujeres lleguen a esas carreras con mayor protagonismo y mayor incidencia. Esta coyuntura del COVID-19, obviamente, ya lo hemos conversado, tiene implicaciones directas en la carga del cuidado de las mujeres, pero también muestra y evidencia esa dependencia económica que tienen las mujeres. Muchas de ellas, obviamente, en ese componente del cuidado, desempeñan labores muchas veces en condiciones muy precarias, y esta coyuntura también ha mostrado, digamos, como la tensión entre esa economía informal y el papel que juegan las mujeres. Yo quisiera hablar un poquito de esto porque, digamos, que esa dependencia económica, esa carga del cuidado, y obviamente en esta coyuntura, mujeres que son muchísimo más vulnerables porque no encuentran, o porque, digamos, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo doméstico, ¿cierto? Remunerado, por supuesto, pero ¿en qué condiciones? Encuentran en esta coyuntura, pues obviamente, desafíos para mantener sus ingresos. ¿Cómo podemos trabajar y cómo se está pensando en el marco de la reactivación económica de esta coyuntura, siendo este uno de los temas más importantes? De hecho, es una de las líneas más importantes del proyecto de Plan de Desarrollo Valle del Software y Reactivación Económica. Es la línea número 1 del Plan de Desarrollo, en un ejercicio, digamos, de transformación que está viviendo el plan, pero también en el marco de la implementación de la política pública de equidad de género o de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín. ¿Cómo se está pensando, cómo se está de alguna manera previendo este proceso de recuperación económica de
corto y mediano plazo en función de este COVID o de esta coyuntura, y digamos, qué prioridades hay en términos de atención a las mujeres y de atención en esta que es una de las 6 dimensiones de la política pública de equidad de género, autonomía económica. Y quiero, obviamente, dar la palabra a Claudia, pues porque representa la institucionalidad, porque tiene el gran desafío como subsecretaria, además del componente de transversalización, de asegurar que la política pública y su plan estratégico pueda implementarse en estos próximos años. Pero también quiero dar la palabra a Jenny, a Yamile, obviamente, porque siento que ustedes desde el trabajo juicioso que se está haciendo en Mujeres con PIAR, pero también desde el trabajo que se hace desde Feminicidios Colombia, nos pueden ayudar no solamente a entender el rol de la institucionalidad o el rol de la alcaldía o el rol de, digamos, de las instituciones públicas, sino también un poco agudizar el sentido del compromiso del sector privado en este ejercicio. El sector privado, digamos, le ha entregado esta responsabilidad especialmente o principalmente al sector público, pero desde la construcción de esta política ha habido un interés muy juicioso y muy minucioso por que el sector privado sea un actor involucrado, no solamente en la formulación de la política del plan de acción, sino que sea un actor que se comprometa con recursos, con acciones y especialmente con llevar esta conversación a sus empleados, a los empleados, digamos, a las organizaciones privadas, y a entender que también la empresa juega un papel fundamental en comprender las dinámicas familiares y comprender las dinámicas, digamos, del mundo privado, de lo doméstico, donde sus empleados, hombres y mujeres, digamos, se enfrentan a muchos desafíos en función de los roles, de los estereotipos. Entonces yo quisiera empezar con Claudia en ese doble sentido. Entonces, en el marco de esta coyuntura, ¿qué retos tenemos inmediatos? ¿Qué vamos a hacer por trabajar especialmente por la autonomía económica de las mujeres, que termina siendo un factor decisivo para otros asuntos de los que estamos hablando? Y en segundo lugar, yo quisiera que las tres, Jenny, Yamile y obviamente Claudia, hablemos de qué papel juega el sector privado y cómo puede involucrarse de una manera directa, ¿cierto? De una manera comprometida y de una manera en la que sume y fortalezca el trabajo del sector privado, obviamente en la construcción de valor público asociado a el cierre de brechas de género. Bueno, muchas gracias, Laura. Además, celebro tu conocimiento de la política pública. Medellín tiene también la fortuna de tener una carta de navegación construida de manera participativa, de manera juiciosa, de manera rigurosa. Tenemos una carta de navegación por 12 años, entonces ahí hay un tema muy importante, no solo como política pública, sino como plan estratégico que involucra a todos los sectores, o sea, el sector académico, el sector empresarial, obviamente el sector público, y nosotros estamos al frente. Y como Estado tenemos una gran responsabilidad, pero es absolutamente claro que no lo podemos hacer solos. Y sobre todo en un tema como el tema de la autonomía económica. Entonces hay un asunto de la construcción, la Secretaría tiene entonces dentro de las dimensiones de la política el tema de la autonomía económica. Ahí requerimos fortalecer mucho ese ecosistema del sector productivo. Necesitamos que haya muchísima conciencia en ese sector, necesitamos que haya movilización, que haya transformación. Laura y Piedad, pues ustedes que están al interior de ProAntioquia, yo quiero contarles que en ejercicios que yo hice de consultoría y de asesoría a empresas privadas, con solo empezar a trabajar y a llevar algunos temas, los directivos de las empresas de pronto se quedaban y decían, ¿y será que mis empleados maltratan a sus parejas? ¿Y será que esto pasa en la gente que yo tengo en mi empresa? ¿Será que eso es posible? ¿Será que esa estadística que me estás diciendo que 3 de cada 10 mujeres sufren esto, entonces las compañeras, las parejas, las esposas? Es decir, esa sola pregunta ya te empieza a generar una cantidad de posibilidades y de conciencia que empiezan, ojalá, a generar acciones. Entonces ahí hay un tema al interior de las empresas que necesitan mirarse, revisar, hacerse preguntas, hacer diagnósticos, es decir, es una pedagogía, pero es una pedagogía que tiene que estar acompañada de acciones absolutamente concretas y decididas, ¿cierto? Para que, así como la ciudad de Medellín tiene un plan estratégico de igualdad, las empresas cada una debería tener un plan estratégico de igualdad.
Y sobre todo que quiero retomar a Yamile, que nos está un poco poniendo ahí de frente con nuestro tema cultural de paisas. Entonces los paisas hemos dicho que la familia para nosotros es sagrada, que es lo más importante, que la mujer es lo máximo, que la madre, la Virgen María es la máxima figura que tenemos, pero a la hora de la verdad, entonces si la familia para nosotros es tan importante y está en hombros, el 50% de las familias están en hombros de mujeres, entonces tenemos que también ahí ponerle el foco y decir, entonces aquí también hay un tema que lo tenemos que mirar con enfoque de mujeres, es decir, yo tengo que hacer unas acciones. Y en eso que decías, Laura, yo repito lo que dije al principio. Para la reactivación económica en general, inclusive las observaciones que hace Medellín, cómo vamos a ese anteproyecto del plan, que ya en la nueva versión hay muchísimos cambios, pero en esa primera versión, en ese anteproyecto, Medellín, cómo vamos, lo primero que decía también en el tema de COVID es la activación económica en general siempre ha arrancado por una activación de la obra pública y ahí lo primero que hacen es sacar a las mujeres. Ese es un empleo para obreros, eso no es un empleo para mujeres, pues eso es lo primero que vamos a tener que pensar de otra manera. Y estamos gestionando desde la Secretaría la posibilidad que toda la obra pública o la obra cualquiera que requiera empleo tendrá que ser un empleo que tenga en cuenta a las mujeres. Medellín Valle del Software igualmente. Ahí estamos nosotras tratando de incidir con el tema de la transversalización del enfoque de género para que sean las mujeres también quienes estén en todo el tema de las TICs. Inclusive, esta cuarentena nos interrumpió, pero iniciamos la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, iniciamos un trabajo con Explora, precisamente rescatando y visibilizando el papel de las mujeres en la ciencia. Y teníamos una pregunta que desde Explora generó mucha resonancia y es que yo les decía, ¿de qué se ha perdido la humanidad por haber confinado a las mujeres en sus casas y no poder poner todo el conocimiento en el lugar de lo público, en el lugar de las posibilidades? Es decir, la humanidad se ha perdido del 50% de sus potencialidades. Es así de sencillo. Es decir, si hubiéramos podido estar en igualdad, ocupando el espacio público también las mujeres, la humanidad seguramente iría mucho más adelante. Pero bueno, el hubiera no existe, entonces ya sí es el momento. Y por eso en Medellín Valle del Software también estamos trabajando fuertemente y con la Secretaría de Desarrollo Económico haciendo todo el ejercicio de transversalización, porque todo ese tema del empleo, no solo en obra pública, si se requiere como una situación de emergencia para la activación económica, sino también en todo el tema de las TICs, vamos a tener muy en cuenta todo el tema del empleo con mujeres y venimos trabajando en eso. Necesitamos a la empresa privada. Lo que decía Laura es absolutamente cierto, es decir, todos los temas de violencia contra las mujeres, lo primero que pasa, nosotras tenemos entonces la línea 123, donde la mujer es atendida en emergencia y donde llega una patrulla y rescata a la mujer para salvar su vida y su integridad. Esa mujer entonces es conducida a un hogar de acogida. En ese hogar de acogida la tenemos durante 42 días a ella y a sus hijos e hijas menores. Durante 42 días, en esos 42 días, ¿qué pasa con esa mujer? Tratamos de activar y de establecer y de fortalecer sus redes. Pues lo primero que hace cualquier persona cuando tiene un divorcio o cuando tiene inclusive una tusa es que activa sus redes, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es activar las redes de estas mujeres, pero 42 días son muy poco tiempo para que una mujer que no ha tenido la posibilidad de un trabajo que le permita una autonomía económica en 42 días lo resuelva. Yo pensaría que muchas empresas se deberían comprometer con eso, por ejemplo, es decir, cómo le abren posibilidades de empleo no calificado quienes tengan esa posibilidad a estas mujeres para que puedan tener un empleo y luego iniciar una formación que les permita mejorar en eso, porque parte, ya voy Laura, parte de la problemática es que la violencia se ejerce porque esas mujeres están en una situación de desventaja con respecto a la autonomía que empieza por ser económica, pero realmente es una autonomía integral y una posibilidad de decisión. Entonces, quisiéramos que el sector empresarial se piense también desde ahí y se involucre con nosotros, que como Estado no somos capaces de hacerlo solos.
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí tenemos un desafío en términos de llevar esta conversación a la centralidad de las empresas. Esto no es solo una tarea de gestión humana, esto no se reduce a tener unos protocolos de selección y unas políticas, digamos, para la retención y obviamente para la promoción del liderazgo de las mujeres dentro de la organización. Esto también se traduce en hablar de barreras, de estereotipos, en tener unos protocolos de prevención del acoso sexual, en tener unas políticas de género juiciosas, en tener a lo mejor cuotas, es decir, cómo lograr que estas discusiones realmente estén en la estrategia de las empresas. Le quiero dar la palabra a Jenny, le quiero dar la palabra a Yamile en particular sobre este último punto y es cómo podemos ser más contundentes en el trabajo que, por ejemplo, hoy se está liderando desde la política pública de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín y cómo el sector privado puede vincularse. ¿Cómo creen ustedes que concretamente tenemos que vincularnos en trabajar en estos asuntos? El micrófono. Mi mejor manera de responderte a eso, Laura, es contar también un poco Mujeres Confiar y Confiar como parte del sector privado y como empresa cooperativa que es, pues, qué es lo que ha hecho y con qué se ha comprometido, porque yo creo que el hecho de tomar la decisión política de tener un programa como Mujeres Confiar de manera permanente, no es un programa que obedece al 8 de marzo, no es un programa que obedece a un momento, a una situación particular, sino que es un programa permanente. Sí, yo creo que tengo problemas aquí domésticos. No, pero maravillosa compañía. Yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que cuando tomamos la decisión, cuando decidimos y ponemos esto en lo público e involucramos no solamente a nuestros 300.000 asociados y asociadas, que es un público que podemos impactar, y yo creo que esa es como una de las ventajas que tenemos nosotros en Confiar, es decir, ¿con quiénes vamos a trabajar? Pues tenemos 300.000 asociados y asociadas en 18 municipios aquí en Antioquia, en otros municipios por fuera, en Bogotá, tenemos organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales que son asociadas de Confiar. Entonces tenemos un gran público con el cual podemos trabajar e impactar desde nuestras estrategias pedagógicas y comunicativas, y en eso estamos como muy concentradas en este momento. Pero además de ese público externo, pues tenemos un público interno muy importante y hemos tomado también decisiones ahí. La primera decisión fue hacer un diagnóstico de género, y esa es una decisión muy importante para las empresas privadas, porque atreverse a tomar la foto que hay adentro, un diagnóstico que hicimos aquí con nuestra compañera Claudia Restrepo, ahora subsecretaria, fue que nos estuvo asesorando en ese proceso, y fue muy importante porque, y es muy duro porque es tocar las entrañas de la cultura machista y patriarcal que nos habita a todas y a todos. Entonces es duro, pero al mismo tiempo es muy positivo entender que hay muchas cosas que hemos hecho bien, pero que hay otras cosas que hay brechas que hay que cerrar, pero hacer el diagnóstico es decir, estamos dispuestas y dispuestos a trabajar por el cierre de esas brechas. Entonces ha sido una acción muy importante con la cual estamos trabajando hoy. También en Confiar, pues tomamos la decisión de crear una dirección de género. Entonces no es solo la política, es un equipo de trabajo, es una persona, entonces, que se encarga de la transversalización, justamente en este sentido que nos decía Claudia, en áreas muy importantes. Entonces, un área es la gestión humana, porque tenemos que impactar en ese público interno, que en nuestro caso son 770 empleados y empleadas, siendo el 70% empleadas. Entonces, ahí tenemos mucho con quién trabajar. Pero también las comunicaciones, el mercadeo, la publicidad, lo que decía Yamile muy al inicio de esta conversación, cómo se logran hacer campañas que, claro, en nuestro caso promueven productos y servicios financieros, cooperativos y solidarios, que es lo que hacemos, pero cómo hacemos, por ejemplo, para atacar el estereotipo clásico de la familia, para atacar los roles tradicionales de los hombres y las mujeres. Entonces, garantizar que haya una transversalización del enfoque de género ahí es muy importante, que no pase lo que pasa incluso a veces en la alcaldía, que por un lado la secretaría, o entonces por un lado Mujeres Confiar en este caso, esté trabajando en un montón de temas súper importantes y soñando y haciendo críticas a modelos, no sé qué, pero quienes tienen la capacidad de producir la valla o de sacar el aviso en el periódico, sacan el aviso del Día de la Madre tradicional diciendo: mamá, eres la que todo lo puede, eres la super mujer, gracias por
que tu sacrificio ha hecho el hombre que yo soy hoy y este tipo de cosas, ¿cierto? Pues a propósito como de la fecha que viene. Entonces, garantizar esa transversalización en áreas que están de cara al público también es muy importante. Eso es lo que venimos haciendo en Confiar. Yo creo que esas son como algunas pistas de cómo concebimos nosotros que podemos articularnos al sector público, ofrecer esto que hacemos, pero partiendo de la base de que nosotros como cooperativa tenemos un compromiso muy grande con esas 300.000 personas que hoy hacen posible la cooperativa. Pero además a nosotros como Confiar nos interesa la construcción de ciudadanía crítica y de pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso con lo público también está a través de nuestro proyecto cooperativo y solidario. Entonces tenemos grupo de estudio, entonces hacemos conversatorios públicos. En este momento le estamos empezando a dar al tema de la corresponsabilidad doméstica y del lugar de los varones en este confinamiento, para empezar también a movilizar ya no solo mujeres Confiar a las mujeres, sino que las mujeres Confiar tenemos que conversar también con los hombres. Un poco en esa vía, Laura, te respondo la pregunta. Gracias, Jenny. Y sin duda, creo que Mujeres Confiar es como, digamos, como las iniciativas referentes de muchas organizaciones privadas, por lo menos en Medellín, en Antioquia, que nos han puesto, por así decirlo, como nos han puesto en evidencia otras formas en las que nos podemos involucrar, incluso en generar conversaciones internas entre las mismas organizaciones sobre hacia dónde tenemos que trabajar y cómo nos debemos apersonar de la implementación de esa política pública que la ciudad tomó varios años en construir y que digamos, no es una tarea solo del movimiento social de mujeres de la ciudad, sino que es una tarea que empieza a ser impulsada por el movimiento, pero que hoy involucra a la academia, al sector social y obviamente al empresariado. Y ya tendremos, digamos, una conversación más adelante en Conversaciones Pro, especialmente para trabajar en este tema y para invitar, obviamente, a no solamente mujeres empresarias. Hoy nuestra presidenta de ProAntioquia es una mujer y tiene este tema como una de sus prioridades, sino también a otros empresarios. Le quiero dar la palabra, obviamente, a Yamile, que además ha sido la que nos ha puesto también los puntos, como dicen las mamás y los papás y todos, sobre las IES, obviamente como para insistir en qué papel juega el sector privado y en estos temas de feminicidio, que son su tema más importante, pues digamos el core de la organización, cómo podemos desde el sector privado involucrarnos mejor en esta reflexión. Bueno, yo quiero empezar por recalcar una cosa que yo digo constantemente. Yo soy una apasionada de las políticas públicas, era uno de mis hobbies cuando estaba en la universidad leer sobre políticas públicas, y el único departamento que tiene elaboración adecuada de políticas públicas en Colombia es Antioquia. O sea, el único. Y eso no lo digo yo, lo dicen las ciencias sociales. O sea, es el diagnóstico, el seguimiento, tienen políticas a largo plazo, pero, entonces, claro, está la política pública, pero el problema es que tenemos unas ruedas sueltas. Entonces, pues muy linda la política pública y son ejemplo en eso, pero tenemos unas rueditas sueltas. La importancia del sector productivo. Para mí el sector productivo debe ser el mayor aliado de las luchas por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que yo he observado lamentablemente? Que se ha utilizado y se ha mercantilizado al movimiento feminista y a las luchas por los derechos de las mujeres desde el sector productivo sin ir al fondo. Entonces, divinos y divinas todos sacando unas campañas que salen mujeres con cuerpos diferentes, con bellas cosas, ¿no? Y, o sea, y más allá de eso, ¿qué está pasando con el sector productivo? Entonces, ¿cuáles son las líneas que yo creo que debería tener en cuenta el sector productivo? Una que rara vez se toca, y es las mujeres adultas mayores en el sector productivo. Y voy a decir una cosa que a mucha gente le va a parecer que esta señora allá loca de que está hablando. Pero hace poquito me vi una película que se llama Pasante de Moda. La vimos. Me aburría y me puse a verla. Y es la historia de un señor, pues que termina el servicio de una mujer muy joven, y entonces me pareció muy bonito, porque
yo estoy rodeada de mujeres muy jóvenes, pero cada vez que yo necesito un consejo en la vida, pues ¿a quién voy a llamar? Pues a mi mamá, a mis amigas que ya tienen 40, 45, ¿y por qué no está haciendo eso el sector productivo? O sea, se estresan porque los jóvenes, que porque los millennials, que porque los centennials, que porque no sueltan el celular y porque no están contratando a mujeres de 40 años, de 45, que tienen un montón de experiencia y no importa la experiencia profesional en sí misma, sino la experiencia en el mundo, en la vida. Parece tendrían que recoger desde el sector productivo, y es la empleabilidad a las mujeres adultas, a las mujeres adultas mayores. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque es que si a ellas sí digamos, las empoderamos, eso sí es empoderamiento económico y en derechos, pues es que allí también vamos a cambiar discursos, porque es que si ya las mujeres adultas y adultas mayores dicen, miren, a los 40 pero volví a conseguir empleo, a los 50 pero me volví a emplear, a los 55 pero volví a la universidad y tengo esa oportunidad, pues obviamente eso repercute en cómo las observan los hombres que están alrededor y cómo observan que sí tienen acceso a derechos y son seres humanos. Entonces, eso por un lado. Dos, del sector productivo que te tenía aquí apuntado. El tema del acoso sexual en el ambiente laboral, que es una de las cosas a las que yo me dedico, siendo contratista de una empresa a la que se dedica a cerrar las brechas de género. Y he estado en Medellín ahí capacitando a algunas empresas, es que obviamente si hay una sanción a cualquier forma de acoso y de acoso sexual en el ámbito laboral, pues si yo en mi empresa o en mi universidad o en mi colegio me están sancionando por ser machista, por ser misógino, ya difícilmente voy a seguir repitiendo y repitiendo esa conducta porque es que no es lo penal. Yo les soy muy sincera, a mí el derecho penal no me parece que nos haya solucionado muchas cosas en el mundo, porque si no las hubiera solucionado, pues yo ni siquiera tendría una fundación que se llamara Feminicidios Colombia, porque ¿para qué? Pero sigue ocurriendo porque no hay unas modificaciones. Y hay una cosa muy importante que ustedes han mencionado aquí, que es una cosa en la que se está especializando. Ya pronto vamos a sacar prensa al respecto. ¿Qué está pasando en las agencias de publicidad? Porque tenemos presidentas de corporaciones como ustedes, de este gremio. Tenemos presidentas de empresas. Tenemos, el problema es que cuando se hace la marca, cuando se hace la publicidad, lo que tenemos son grandísimos números de hombres directores creativos de agencias de publicidad que convierten todo ese afán, toda esa necesidad que tenemos de cambiar el discurso en campañas que vuelven y perpetúan el estereotipo, lo que decía Jenny. Entonces, todo ese esfuerzo de las mujeres en el poder se pierde en un momento porque la publicidad no está avanzando, la comunicación social no está avanzando. O sea, fíjense la manera en la que se siguen narrando los feminicidios. La mató por celos, muerte pasional. O sea, si no cambiamos digamos, el sector de las comunicaciones, tampoco vamos a tener, digamos, un mejoramiento. Entonces, yo creo que debe ser el sector productivo, dentro del cual está el sector de las comunicaciones, que deben tener unas mejores formaciones e ir retrocediendo en eso. Y pienso, sin duda, que pues al final es que ni siquiera es por echarles flores, es que es lo que es. O sea, que los ejemplos de las empresas y tal vienen desde Antioquia, que eso es el referente que tenemos. Pues si ustedes cambian ya las formas, muy seguramente el impacto que vamos a tener va a ser mejor. Pues es muy, a mí me dirán que no, que tan linda, que porque la invitaron allá es que dice maravillas. No, yo siempre las digo, porque además casi que la mitad de mi vida estoy en Medellín, estoy lunes, martes y miércoles cuando la vida era normal en Medellín, pero esa es la verdad, eso es lo que nos traemos. Uno debe, digamos, copiar bueno, y yo confío mucho en la empresa antioqueña y en las mujeres antioqueñas que veo ahora, y creo que se puede dar el cambio, pero solo si el sector productivo lo hace, el Estado lo hace. Si el sector productivo no cambia, el Estado va a cambiar. Eso sí,
estoy absolutamente clara que no va a pasar. Bueno, pues ya nos están así haciendo señas que debemos terminar. Yo creo que esta debe ser la primera de varias conversaciones que tengamos organizadas, obviamente entre Medellín, Cómo Vamos y por Antioquia. Les quiero dar a ustedes un especial agradecimiento por acompañarnos, por además inaugurar estos espacios. Vamos a tener una segunda conversación sobre este tema con énfasis en los temas de género, digamos, los retos que tenemos en equidad de género en el sector empresarial, que además hace parte de una línea de conversaciones en alianza con la Universidad de AFIT. El martes 19 de mayo esperamos contar con, pues esta vez que nos acompañe Juliana y obviamente Claudia, eres nuevamente bienvenida a esta conversación, pero quiero recordarlo aquí antes de terminar porque va a estar Valeria Mira, directora de gestión del conocimiento de AEQuales, un poco hablándonos de los resultados del primer capítulo subnacional que se hizo de medición de 70 empresas antioqueñas para evidenciar cómo estamos, no solamente en términos de la participación de la mujer en el sector privado, sino en qué áreas, en qué niveles de los cargos de toma de decisiones, qué retos tenemos, por ejemplo, en cierre de brechas y superación de barreras de estereotipos que se siguen reproduciendo en nuestras empresas antioqueñas. Entonces creo que va a ser una conversación con especial énfasis en los desafíos que desde el sector privado tenemos que empezar a hacer visibles y obviamente que se traducen en políticas, planes y recursos para promover e incidir en la equidad de género. Le quiero dar la palabra a Piedad y obviamente a ustedes un minuto para despedirse de esta conversación. Les agradecemos desde Conversaciones por Antioquia habernos acompañado hoy y obviamente todo el, digamos, como el compromiso para seguir propiciando espacios de conversación y de reflexión con el sector privado y con las personas obviamente interesadas en el género, pero sobre todo el cierre de brechas y la promoción de la igualdad o de la equidad de género para la igualdad, que es y va a ser una de nuestras agendas permanentes. Piedad. No, ya para finalizar, agradecer de nuevo a nuestras panelistas, a Claudia, a Yamile, a Jenny y a todos quienes siguieron esta transmisión. Como dice Laura, es la primera de muchas otras que vendrán. Estamos muy contentos con el resultado, creo que hay conclusiones bien interesantes, unas miradas más positivas, otras quizás más realistas, otros dirán más pesimistas, pero me quedo con la palabra que decía Claudia al inicio y esa es la continuidad, es decir, no continuidad solo en el diálogo, sino también en las acciones en pro de la equidad de género para promover los derechos humanos y principalmente los derechos de las mujeres. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Piedad, Laura, Pro Antioquia, Medellín, ¿cómo vamos? Por propiciar pues y por abrir este espacio de diálogo. Yo por supuesto me despido invitando a que visiten mujeresconfiar.com, que ahí está también como está sistematizado todo esto que hacemos, que pensamos y hacia dónde queremos pues como enfocar nuestras conversaciones y discusiones desde la cooperativa Confiar. Claudia. Muchas gracias por esta invitación. Es importante tener en cuenta que necesitamos realmente que todos pongamos. El Estado en Medellín ha dado algunos pasos, se han hecho algunos esfuerzos. Esto es un asunto de años. La Secretaría existe ya hace un poco más de 12 años como tal y ha venido en unos procesos interesantes de construir y estructurar desde las necesidades reales de las mujeres. Y hay un asunto importante y es que necesitamos de las organizaciones sociales, necesitamos de las empresas porque el Estado solo no puede hacerlo. Y creo que una conclusión aquí muy importante es que esto nos ayude, como lo decía y lo retomaba Piedad, a dar continuidad con acciones claras y concretas y que podamos unirnos en planes para la transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad donde hombres y mujeres podamos tener realmente igualdad de derechos y de oportunidades. Uh-huh. Y Yamile, para despedirnos y esperamos tenerla en otros espacios con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, por el reconocimiento a la Fundación, que como les digo, pues estamos allá de corazón y pues verdaderamente todos los días porque pues nuestras familias beneficiadas con la Fundación pues están allá.
Entonces, pues les enviamos un abrazo muy grande. Esperamos que las reflexiones hayan sido lo suficientemente amorosas y que sigan, pues digamos, en este camino. Y pues nada, cuentan con nosotras siempre para cualquier conversación o acción que pueda mejorar las vidas de las mujeres y las niñas colombianas. Bueno, muchas gracias a todas nuevamente y con esto nos despedimos. Nos vemos el viernes a las 4 de la tarde en otra conversación Pro Antioquia, donde vamos a estar con el director de planeación de Medellín y la directora de planeación de la Gobernación de Antioquia, hablando sobre finanzas públicas, planes de desarrollo y obviamente de los desafíos que va a implicar en la planeación futura de la ciudad y la región con, pues obviamente en el marco del COVID. Entonces nos vemos en otra conversación y muchas gracias nuevamente. Chao. Hasta pronto. Chao. Gracias, chao.